Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la presente clase, cuyo tema son las quemaduras. A estas quemaduras se las define como unas lesiones que se producen en la piel debido a la acción de agentes físicos, pueden ser térmicos o químicos, que ocasionan destrucción celular de la piel o de sus anexos e incluso de tendones y músculos cuando es más profundo. Además, las quemaduras provocan otras lesiones como edema, pérdida de líquidos debido a la destrucción de los vasos sanguíneos que quedan afectados. Bueno, pues el peligro de las quemaduras es constante durante la vida diaria, desde una quemadura solar, que son leves, aunque provoquen mucho dolor, a las causadas directamente por agua muy caliente, por el fuego y otras posibilidades de riesgo de quemaduras u otras situaciones. Entonces, mediante ello tenemos varios tipos de quemaduras. Por ejemplo, las solares, estas dependen directamente de la radiación electromagnética que procede del Sol, únicamente alcanza la superficie de la Tierra. De todas ellas, la radiación ultravioleta de longitud de onda comprendida entre 280 a 320 nanómetros constituye aproximadamente el 0,1 de las radiaciones que llegan del Sol y causa las quemaduras solares. A pesar de que la luz del Sol de mediodía contiene 100 veces más la radiación ultravioleta, esta luz posee la capacidad de formar un pigmento del bronceado o melanina a partir del aminoácido tirosina. Las quemaduras por contacto accidental con líquidos a temperaturas elevadas es una de las causas más frecuentes de las quemaduras graves, sobre todo en niños pequeños y en amas de casa. Los líquidos calientes se extienden con rapidez por la superficie, penetrando hasta las capas más profundas. Otros tipos de líquidos pueden ser aceite caliente, eh, sopas, alimentos líquidos, etcétera, que incluso dan mayor adherencia a la piel y quemaduras más profundas. Otro tipo de quemaduras son por vapores o gases. eh, el gas de uso doméstico también puede provocar quemaduras tipo fogonazo. Vapores por ebullición, también de la misma agua, que incluso al estar en esa zona durante ese instante puede quemar la vía respiratoria como nariz, garganta, etcétera. Quemaduras por sustancias químicas, estas pueden ser ácidas o alcalinas. Producen quemaduras cuando entran en contacto con la piel. Entonces, también son tipos de quemaduras graves, por lo que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, evitar entrar en contacto con los ojos. Quemaduras por electricidad, este es un tipo especial de quemaduras que realmente son poco graves porque vienen combinadas, ¿sí? Eh, con un politrauma, por ejemplo, una quemadura eléctrica por lo general se produce en las partes altas porque ahí están los cables de alta tensión. Entonces provoca siempre caídas. Entonces se vuelve un paciente politraumatizado más quemadura. Y la quemadura eléctrica tiene una zona de entrada y una de salida que le hace, es decir, estas provocan quemaduras profundas, ¿sí? Entonces, vamos a dar paso a Itati para que continúe, por favor. Respecto al tema de quemaduras. Primero vamos a definir qué son las quemaduras.
Tenemos que pues las quemaduras no son más que lesiones que se presentan en la piel, así como en otros tejidos, las cuales se provocan porque ha existido algún contacto, ya sea térmico, algún contacto radiactivo, químico o eléctrico. Entonces, dependiendo de cómo se produjo de cuán sea la intensidad de estas quemaduras, del contacto con estos elementos, estas se pueden clasificar según su profundidad, es decir, el espesor parcial superficial, y también puede ser profundas y el espesor total. También esto va a depender también según el porcentaje de la superficie corporal total afectada. Según la bibliografía, nos menciona que las quemaduras o que no existe un traumatismo mayor que una lesión importante que se produzca por quemaduras. De hecho, también hay que tomar en cuenta que de todas las quemaduras, hasta el 66% de estas se suelen producir en domicilios. Y en cuanto a la afectación, pues los fallecimientos suelen ser más frecuentes en los extremos de la edad, es decir, en los niños de corta edad y en personas con edad avanzada. También otro eje que hay que tomar en cuenta que hay un porcentaje significativo de aquellos niños que cursan con quemaduras, las cuales se deben a maltrato infantil, entonces también hay que tomar en cuenta o realizar una mayor anamnesis para detectar cualquier caso parecido. Ya, entonces todos estos factores nos conllevan también a tomar en cuenta que las quemaduras son hechos que prácticamente pueden prevenirse, tanto las quemaduras así como las muertes. Por lo tanto, nos obligan a crear estrategias de intervención, así como también de prevención. Bien, entonces, hablando de la fisiopatología, perdón, tenemos primero que una vez que la piel se expone al calor producido por cualquiera de los factores o de las causas de la quemadura, este calor va a aumentar lo que es la permeabilidad de los capilares. Al aumentar la permeabilidad, va a haber un paso de proteínas plasmáticas al espacio intersticial y así va a producir un gran edema. Y consiguiente a esto, pues hay una disminución del volumen sanguíneo que incluso puede llevar a lo que es un colapso circulatorio. También lo que es la presencia de la vasodilatación provoca un aumento de la presión hidrostática capilar que contribuye a lo que es la formación del edema. Y este líquido que se extravasa de los vasos, pues suele contener a veces mayor o menor proporción del plasma, del agua y electrolitos. Y pues esto va a ser mucho mayor a medida que la lesión sea más profunda y más extensa, ya que puede haber una gran pérdida de líquidos y por lo tanto ahí aumenta lo que es el riesgo de shock hipovolémico. Una vez que se produce ya la quemadura, pues la piel, como es una lesión en la piel, pues esta piel obviamente va a perder sus funciones fundamentales, como es una vez que se produce entonces lo que es el daño de la piel, pues esta zona o esta barrera epidérmica ya no va a estar presente y por lo tanto hay más riesgo de que se produzca una invasión bacteriana, la pérdida externa de líquidos, así como también una alteración de la termorregulación. Ya. Aquí en esta imagen podemos ver cómo es lo que se produce o cómo es el proceso de la quemadura. Tenemos que donde se da directamente la quemadura, por ejemplo, donde entra en contacto directo con la quemadura, va a ser esta zona de aquí o zona de coagulación, que es el área necrótica o negrita, ya que es donde va a estar en contacto directo y se va a producir la muerte de las células. Esta zona de coagulación presenta prácticamente un daño irreversible en el momento de la lesión. Entonces, a esta área necrótica de la quemadura, donde las células han sido dañadas, las vamos a denominar zona de coagulación, que también las podemos observar en estas imágenes de acá, que sería la parte del centro y más negrita. Ya, como lo mencioné, esta parte pues o este tejido va a presentar un daño irreversible en el momento de la lesión.
Ya, alrededor de esta zona de coagulación o zona necrótica, tenemos en cambio un grado moderado de lesión, la cual se caracteriza porque existe una menor, existe una menor vascularidad, por decirlo así, o una menor perfusión tisular. Entonces, esta zona se denomina zona de éstasis. Aquí, alrededor de este es, bueno, también se caracteriza porque alrededor de lo que es ya el tejido necrótico, es decir, de la zona de coagulación, se van a agregar lo que son las plaquetas, se van a contraer los vasos y va a estar, por lo tanto, el tejido mal perfundido. Es por eso que se conoce como zona de éstasis. Ya, y la última zona, ya, también aquí podemos observar la zona de éstasis, que es la región un poquito más blanca alrededor de la zona necrótica. Acá en esta imagen también. Ya. Y la última zona es la zona de hiperemia, que es la más rosadita en esta imagen. Esta, en cambio, se caracteriza porque existe una vasodilatación secundaria a lo que es la inflamación que rodea la quemadura, como lo expliqué anteriormente. Entonces, esta región tiene un tejido que es aún viable porque no fue la quemadura directamente ahí y es a partir de esta región, desde la zona de hiperemia, en donde va a iniciar nuevamente la cicatrización posterior a que ya termine el trauma por la quemadura. Y obviamente, bueno, y esto posteriormente también se suele, no se necrosa ya porque la región que va a empezar a la reepitelización. Ah, ya. Y Ya, aquí también podemos un ver la, ratito. ya. Bueno, Sí, en esta parte las quemaduras hay que saber también que son dinámicas, ¿sí? Entonces, sobre todo en la zona de éstasis, alrededor de la zona necrótica, eh, al principio puede ser solo como esta zona, ¿sí? Pero al siguiente día ya va a aparecer como zona de coagulación, ¿sí? Es decir, como que va a aumentar de tamaño la quemadura, por un lado. Por otro lado, hay a veces quemaduras también que parecen de primer grado y al siguiente día ya amanecen como de segundo grado, es decir, amanece con la lesión puras ampollas, etcétera, ¿sí? Entonces, eso también hay que considerar debido a la gravedad. A veces decimos, es una quemadura de primer grado, nada más que se vaya a la casa. Pero de acuerdo al mecanismo de quemadura, debemos considerar eso, ¿sí? Que puede empeorarse este cuadro, ¿sí? Ya, una preguntita. A ver, Silvia, una pregunta. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Primero, este, protectora porque nos protege del medio, es termorreguladora, también es defensa, eh, nos sirve como Acción inmunitaria, que ya dijo, ¿no es cierto? O de defensa. sí, También sirve como reservorio de sangre y la síntesis de sustancias, ¿sí? Como la vitamina D. Recuerden que con la acción de la luz ultravioleta eh, se produce o ayuda a la síntesis de vitamina D, ¿sí? Por eso la exposición solar con todas las medidas de precaución, pues es también muy importante. Además, ayuda al control de las sensaciones. Recuerden que tiene muchas terminales nerviosas o a través del tacto, ¿sí? Eh, una termorregulación, que si dijo usted, ¿no es cierto? Ayuda a regular con el calor por la evaporación de agua o puede haber también por conducción o convección y el frío, por lo general, disminuyendo la sudoración y provoca vasoconstricción, ¿no es cierto? Es por eso que ahí se viene, hay una piloerección, es lo que se denomina piel de gallina, ¿sí? Entonces son medidas protectoras del cuerpo para evitar perder líquidos
y para la termorregulación también, ¿sí? Otras funciones son que a través del sudor en ayuda a la eliminación de agua, de zinc, de potasio, urea, glucosa, ácido láctico, eh, de ciertos electrolitos, ¿no? Ya, continúe. Gracias. Entonces, ya, eso en cuanto a lo que es la fisiopatología de las quemaduras. Ahora, también vamos a tener que las quemaduras se van a dividir en 5 categorías según la causa y la profundidad de la lesión. Entonces, cuando hablamos de las causas de las quemaduras, tenemos las que igualmente ya las mencionó el doctor Oscar al principio, que son las lesiones que se producen por llama o fuego, que por ejemplo puede ser una lesión por el aire oxidado o supercalentado. Tenemos también las lesiones, perdón, por líquidos a elevada temperatura, que se denominan quemaduras por escaldadura, que son pues la lesión por contacto con líquidos calientes. Tenemos las causas por contacto, que es una lesión que se produce por contacto, ya sea con materiales sólidos, ya sean estos fríos o muy calientes. Tenemos las quemaduras de origen químico, las cuales se producen por estar en contacto con sustancias químicas nocivas y por las causas debido a electricidad, debido a que existe una transmisión de la corriente eléctrica a través de los tejidos. Ya. También tenemos entonces la clasificación de las quemaduras según la profundidad. Tenemos que la profundidad de la quemadura pues va a variar en función del grado de lesión tisular. Y la profundidad pues obviamente se va a clasificar de acuerdo el alcance que ha tenido la quemadura, es decir, si lesionó la epidermis, la dermis, la grasa subcutánea o los tejidos adyacentes. Tenemos entonces el primer grado de quemadura, que son las quemaduras de primer grado. Como podemos observar en la imagen, estas quemaduras de primer grado están prácticamente limitadas solamente a la epidermis. Como vemos en la imagen, la epidermis es la capa más superficial de la piel. Entonces, las de primer grado, esta quemadura va a estar solamente limitada a la epidermis, por lo tanto suelen ser dolorosas, suelen estar eritematosas. Si nosotros presionamos o hacemos una digitopresión, pues estas suelen palidecer al contacto y pues igualmente, como vemos aquí en la imagen, la barrera epidérmica va a estar intacta, no va a haber lesión en esto, no va a haber una pérdida de continuidad. Un ejemplo de estas quemaduras son, por ejemplo, las quemaduras solares o las pequeñas escaldaduras accidentales que se presentan en la cocina a veces cuando se toca el sartén o la cocina. Ya, estas quemaduras por lo general no dejan cicatrices y el tratamiento básicamente se basa solamente en aliviar las molestias mediante algunas lociones balsámicas o fármacos antiinflamatorios. Ya, aquí también podemos observar otro ejemplo que tenemos que los signos de las quemaduras de primer grado son eritema, no se presentan flictemas, la piel está seca y caliente y no hay exudado porque no se pierde la barrera epidérmica, es decir, esa barrera se encuentra intacta. Los síntomas es que los pacientes tienen dolor, que puede ser de leve a intenso, y bastante hipersensibilidad porque no se han dañado las raíces nerviosas, y suele haber prurito, escozor y quemazón. Y el pronóstico es que estas se suelen curar en menos de una semana y se curan sin dejar cicatriz. Ya. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado. Estas se van a dividir en dos tipos, en las superficiales y las profundas. Ya, tenemos que tomar en cuenta que todas las quemaduras de segundo grado tienen por definición cierto grado de afectación dérmica y su subdivisión depende pues de la profundidad de la lesión en la dermis. Como observamos aquí en la imagen, pues aquí en las de segundo grado ya no va a estar implicada solamente la epidermis, sino ya va a involucrar lo que es la dermis. Y la principal diferencia es que las superficiales
va a implicar lo que es la dermis papilar. En cambio, las profundas ya va a llegar hasta lo que es la dermis reticular. Entonces, como vemos aquí igual en esta imagen, tenemos que las quemaduras superficiales, de segundo grado superficiales, se caracterizan porque son eritematosas, son dolorosas, estas sí palidecen al contacto y suelen formar ampollas o flictemas, como tenemos aquí en esta imagen. Afecta a todos los estratos epidérmicos, llegando hasta lo que es la dermis papilar. Como vemos en esta imagen, sería hasta más o menos aquí. No afecta a la dermis reticular, que es la porción un poco más inferior, ni tampoco va a afectar a lo que es las raíces de los folículos pilosebáceos. Algunos ejemplos de estas quemaduras son las escaldaduras que se producen por el agua demasiado caliente, por ejemplo, cuando se está bañando, o por alguna llama súbita. Algo característico de estas quemaduras es que suelen quedar unos islotes de células epiteliales de las crestas epidérmicas, estas que vemos aquí. Y también suelen quedar algunas glándulas y algunos folículos. Entonces, como estas quedan todavía en su interior, ayudan a que, o estas son las que van a empezar a reepitelializarse en 1 o 2 semanas para que nuevamente la piel vuelva a tratar de volver a su estado natural. Ya, durante su curación, pues estas quemaduras de segundo grado superficiales es probable que dejen algún cambio de color en la piel por un largo plazo. Ya, aquí podemos observar algunos de los signos de estas quemaduras son los flictemas. El lecho de la herida suele ser de color rojo intenso o rosado y suelen ser bastante exudativas debido a que ya hay una pérdida de la continuidad de la piel. Y si realizamos el signo del pelo, de la atracción del pelo, pues esta va a ser negativa. Entre los síntomas se presenta la hiperestesia, porque igual siguen siendo dolorosas, sobre todo al manejarlas. Y la curación, pues el pronóstico es que estas suelen curarse en 2 semanas debido a las células que quedan en su interior, que son las encargadas de reepitelializarse, y solo dejan ligeras discromías temporales. Ya, ¿Qué es en eso de cambio, discromías? o sea, colores, afecta lo que es algunos colores en la piel. El color cutáneo a largo plazo queda algunas manchas, por decirlo así. Ya, sí, sí, está Ujú. muy bien. Es cierto, a veces si es morenito queda blanco y si es blanca queda Morenito. media hipercromática, media café. Ya, continúo. Ya. En cambio, las quemaduras dérmicas profundas, estas se caracterizan porque ya alcanzan lo que es la dermis reticular. Es decir, las profundas ya van a llegar hasta esta parte de lo que es la piel. Estas se caracterizan porque ya son más blanquecinas, son moteadas y no palidecen al contacto. Pero si nosotros aún realizamos la prueba de la sensibilidad, aún van a ser bastante dolorosas al explorarlas con una aguja sobre todo. Estas suelen curar en lo que es un lapso de 2 a 5 semanas porque igual va a haber una repitelización a partir de los queratinocitos de los folículos pilosos y las glándulas sebáceas que quedan en lo que es en el fondo de la herida. Ya, ya, aquí también hay que tomar en cuenta que no va a afectar lo que es el tejido celular subcutáneo y que van a quedar algunas células viables que son las encargadas de formar, o algunas células que forman parte de las glándulas sudoríparas y de los folículos pilosebáceos. Y las terminaciones sensitivas superficiales suelen estar algunas ya destruidas. Ya. Entre algunos de los síntomas, de los signos es que vamos a observar los flectemas. La superficie de la herida igual puede ser rojo, pálido, blanco. Es lisa, brillante y también va a ser exudativa. La atracción del pelo, el signo de la atracción del pelo es positivo. Hay dolor, hay menos molestias a la exploración que las superficiales porque ya las terminaciones nerviosas ya se encuentran destruidas.
Y en cuanto a la curación o al pronóstico, pues van a repiteliarizarse lo que es en más tiempo, que puede ser de 2 a 5 semanas. Suelen dejar secuelas, y si en 15 días no repitelializan, pues se debería ya derivar a cirugía para tratar de realizar otro tratamiento, que sería el desbridamiento y tratar de colocar un injerto. Ya. Y luego tenemos las quemaduras de tercer grado. Estas quemaduras pues son lesiones que ya comprometen lo que es todo el espesor tanto del epidermis y la dermis. Se caracteriza porque vamos a encontrar unas escaras duras e indoloras que suelen ser, como vemos en la imagen, de color negro, blanco o rojo intenso. Aquí, como se lleva todo lo que es el espesor de la piel, no va a quedar ninguna región de la dermis ni la epidermis. Por lo tanto, para estas heridas tratar de cicatrizar, ya no va a haber los folículos que quedaban en los otros tipos de quemaduras, sino que para tratar de repitelizarizar, ellos van a tener que repitalizar de lo que son de las heridas o de los bordes de la herida. Y para el tratamiento, pues estas suelen necesitar lo que ya son los injertos, porque ya son mucho más graves. Entre los signos tenemos lo que son las escaras, que es la momificación del tejido quemado. El color pues puede variar, suele ser desde blanco, marrón oscuro o negro, o negro incluso, como observamos en la imagen anterior. Ya, en este tipo de quemaduras ya no suelen tener sensibilidad debido a que ya se dañan lo que son las terminaciones eh, nerviosas. Entonces, a veces cuando presentan dolor es debido a que se presionan lo que son las regiones subyacentes y porque hay irritación de estos tejidos. Ya, en cuanto al pronóstico, la curación, no es posible una curación así espontánea, a menos que sean lesiones pequeñas, sino que la mayoría va a necesitar lo que son una intervención quirúrgica mediante injertos. Y pues suelen, como ya son mucho más extensas, ya suelen dejar algunas secuelas, como son los queloides, las discromías, a veces algunas amputaciones, y pues en base a cada uno de este grado puede llegar a provocar alguna secuela psicológica. Ya. Algunas bibliografías solo mencionan 3 grados, pero en Savington mencionaba un 4.º grado de quemadura, que este se caracteriza porque ya hay una destrucción completa de todo el espesor de la piel, afecta también al tejido subdérmico y a otras estructuras como la fascia, los músculos, el tendón, vasos, el periósteo. Aquí las terminaciones obviamente ya se encuentran totalmente destruidas, así como también los anejos cutáneos, que son los folículos, las glándulas, y pueden llegar a afectar a otros órganos, además de la piel, como es el músculo, el hueso o el cerebro. Ya. Luego tenemos entonces lo que es la extensión de la quemadura. Para determinar el tamaño de la quemadura, pues se debe calcular lo que es la extensión de la lesión. Esta extensión de las quemaduras se suelen valorar según, o lo más conocido como es la regla de los 9. Como observamos en la imagen, en los adultos, cada extremidad superior y la cabeza equivalen a 9% de la superficie corporal total. Las extremidades inferiores y la parte anterior de lo que es la parte anterior y posterior del tronco equivalen al 18% cada uno. El periné y las regiones genitales, así como aquí en el cuello, equivalen a 1%. Ya, también existe otro método de estimar las quemaduras más pequeñas. Por ejemplo, es asumir que el área de la extendida del paciente, es decir, que incluya la mano y todos los dedos, equivale aproximadamente a 1% de la superficie corporal total. Entonces, con esto nosotros más o menos nos podemos ayudar, sobre todo en aquellas quemaduras de distribución mixta y que no son tan extensas.
Una Ya, esto, cosita. Verá, en esa regla de los 9, ya, también le llaman la regla de Wallace, sino que algunos libros en vez del cuello le consideran la región genital, el 1%. ¿Sí? Es esa pequeña diferencia nada más, que a veces es tomada en cuenta solamente si es que estas estructuras están comprometidas, ¿no? Por ejemplo, si está comprometida solamente la cabeza y el cuello, pues ahí le toman como el 10%. ¿Sí? Pero si hay quemaduras, por ejemplo, de los muslos y los genitales, entonces ahí sí ya sumaría, ¿cierto? Depende si es toda la extremidad inferior, y más la región inguinal, entonces le aumentan el 1% más en ese caso, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos es válida porque solo es el 1% y es esta región. Ya, continúa. ya, Doc. Listo. Era en una persona adulta. Hay que tomar en cuenta que esto, en cambio, cambia drásticamente en lo que es en lo que es el caso de los niños, ya que los niños tienen una porción relativamente mayor de lo que es la superficie corporal, en lo que es la cabeza y el cuello. Ellos tienen la cabecita mucho más grande, a diferencia de lo que son las extremidades. Entonces, para ellos existen otras reglas para calcular la superficie corporal total. Como observamos aquí en la imagen, la cabeza y cuello corresponde al 18%, el tronco igual anterior y posterior 18%, las piernas 14% y los brazos 9%. Sin embargo, esto varía bastante en lo que es en cada edad de los niños y existe lo que es o para esto se creó lo que es para poder determinar con exactitud el tamaño de las quemaduras en los niños, se utiliza la fórmula de Berko, en donde podemos observar que existe para cada parte un porcentaje y todo esto dependiendo de la edad. De 0 a 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 18 años y para adultos. Entonces esto es mucho más exacto, pero en caso de una emergencia para calcular rápido se podría usar estas otras estrategias. Una cosita ahí. En cuanto al cálculo del porcentaje, hay otra regla también que es muy importante tenerla presente, que es la regla de la palma de la mano. Entonces, esta consiste en que la palma corresponde al 1%, ¿sí? Este es un poco más precisa en niños debido a que la edad igual va a cambiar el tamaño de la mano y por lo tanto va a aumentar un poco más. Entonces, es muy aceptable también esta evaluación a través de esta técnica, ¿sí? Entonces, la palma de la mano equivale al 1%. Entonces, si es bien pequeñito, pues se le va midiendo aproximadamente de acuerdo a la palma de la mano del niño y esto nos va a dar ya una idea de qué porcentaje está afectado, ¿sí? Continúa. Ya, Doc, gracias. Ya, ahora tenemos entonces ya lo que es el tratamiento básico de las quemaduras. Ya, vamos a hablar de algunas generalidades en lo que es el tratamiento prehospitalario. Es así, entonces, que antes de recibir algún tratamiento específico, los pacientes obviamente tienen que ser retirados de la fuente a la que se encuentran expuestos. Ya hay que poner un fin a lo que es el proceso de combustión. Siempre nosotros debemos sospechar que existe una lesión por inhalación y tratar de administrar oxígeno al 100% mediante mascarillas. También, una vez que nosotros retiramos al paciente de lo que es la causa, perdón, de la lesión, de la fuente, por decirlo así, hay que tener cuidado nosotros como rescatadores de no convertirnos también en otra víctima del incidente. Entonces debemos apagar lo que es la ropa de los pacientes en caso de que éstas estén ardiendo y retirarlos lo más pronto que sea posible para prevenir más lesiones. Obviamente esto va a depender del tipo de causa de quemaduras.
También hay que tratar de quitar lo que son todos los anillos, relojes, joyas o cinturones, porque estas prendas tienden a retener calor. Entonces, al estar expuestos a lo que es el calor, al fuego, pueden producir un efecto de torniquete. Entonces, va a ser más perjudicial para el paciente. También hay que tomar en cuenta que en los primeros 15 minutos tras que se la quemadura, podremos o podría haber un poco de agua a temperatura ambiente sobre la lesión. Esto con el objetivo de reducir lo que es la profundidad de la herida, pero posteriormente a eso ya debería dejar de realizarse esto, ya que podría más bien conllevar a producir hipotermia en el paciente. Así que eso solo se recomienda un momento, los primeros 15 minutos. También otra que hay que tomar en cuenta son las quemaduras que se producen en las vías respiratorias, ya que cuando hay una exposición a los gases calientes y al humo, pues estas van a lesionar lo que son estas vías respiratorias superiores. Y si hay una quemadura directa, pues una de las consecuencias es que va a provocar lo que es el edema y una vez que se produce el edema, pues que es más común en aquellas quemaduras graves, pues lo que conlleva es a obstruir lo que son las vías respiratorias. Entonces siempre debemos sospechar que existe una lesión de las vías respiratorias, sobre todo en aquellos pacientes que tienen quemaduras faciales. Como vemos en la imagen, una forma de darnos cuenta es que el paciente tenga los pelos de la nariz chamuscados, que los pacientes tengan esputos con carbón o que estén taquipnéicos. También es importante esto porque y hay que entonces vigilar al paciente de forma continua para valorar si es que éste ya necesita que se le coloque o que haya un control de las vías y darle algún soporte respiratorio. También otro signo que nos orienta que existe una obstrucción de las vías respiratorias es la ronquera progresiva. Este es un signo inminente de obstrucción de las vías respiratorias la cual la podemos pues tratar mediante la intubación endotranqueal. Y esto se debe hacer antes de que se produzca el edema, que se presente el edema, este sigue evolucionando y por lo tanto llega a distorsionar lo que son la anatomía de las vías respiratorias. También es importante desnudar el tórax del paciente para valorar sus respiraciones, ya que no solamente la permeabilidad de las vías respiratorias nos aseguran una ventilación adecuada, así que también debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que exista una expansión torácica adecuada, así como los ruidos respiratorios. Ya. En cuanto al tratamiento inicial de las heridas, pues tenemos que ya una vez que se inicia el tratamiento prehospitalario de la quemadura, este suele ser básico y simple, ya que solamente se requiere proteger las heridas del medio ambiente. Para esto vamos a aplicar lo que son apósitos o sábanas, los cuales deben estar secos y limpios sobre la zona afectada para cubrirla. Debemos evitar colocar apósitos húmedos y también debemos tapar al paciente para disminuir lo que es la pérdida de calor y así controlar la temperatura, tanto durante el traslado como durante su hospitalización y evitar una hipotermia. Ya, para el manejo del dolor, pues el primer paso es cubrir las heridas para impedir el contacto de estas con las terminaciones, con las terminaciones nerviosas expuestas. Y también otra forma, o hay que tomar en cuenta que no se debe administrar las inyecciones de opiáceos por vía intramuscular o subcutáneo, porque la absorción de los fármacos suele estar reducida debido a que existe una vasoconstricción periférica. Y esto posteriormente va a ser un problema cuando se quiera reanimar al paciente y se produzca la vasodilatación y esto aumente la absorción del opiáceo. Y en algunos casos puede conllevar a lo que es la apnea, a un caso de apnea. Ya.
Y uno de los pasos más importantes en lo que son las quemaduras es la reanimación. Pues entonces tenemos que la reanimación del paciente depende en parte de lo que es el establecimiento y sobre todo lo que es el mantenimiento de los. Hay que tomar en cuenta que cuando existe un retardo en iniciar lo que es la reanimación en los pacientes con quemaduras, pues tenemos resultados no tan favorables y por lo tanto hay que tratar de disminuir cualquier retraso o demora. Lo principal entonces en este caso es lograr un acceso venoso que sea seguro. Lo ideal es realizarlo a través de las vías periféricas cortas y pues lo mejor sería en en la piel que no esté quemada. Pero en algunos casos eso no es posible o en aquellos casos que esto no sea posible, pues se tendría que utilizar alguna vena de la piel quemada en caso de que no exista otra opción, ya que si el paciente ha estado expuesto a alguna quemadura, obviamente las venas superficiales después de la quemadura van a estar trombosadas eh, y van a tener lesiones en todo su espesor, entonces va a ser casi imposible realizar la canalización. Una opción para la canalización, nos mencionaba la bibliografía, que es el acceso a la vena safena mediante una incisión. Esto en caso de que existan pacientes con una difícil canalización y sobre todo en esta vena es preferible antes que la vía central, debido a que existen menores tasas de complicaciones. Y las soluciones que vamos a utilizar, pues nos menciona que siempre debemos utilizar lo que es el lactato de Ringer sin glucosa, que es el líquido de elección, a excepción que estemos tratando con niños, en donde la opción va a ser el lactato de Ringer con glucosa al 5%. Ya. Entonces, una vez que ya elegimos dónde canalizar y con qué, vamos a determinar cómo canalizar. Y para esto tenemos lo que son las fórmulas de reanimación. Entonces, nos mencionaba también la bibliografía que existe o que podemos utilizar una fórmula para calcular la velocidad inicial, pero para hacerlo rápidamente. Para esto vamos a utilizar lo que es la fórmula que les presento aquí. Esta fórmula es, bueno, aquí tenemos el ejemplo de un paciente de 80 kilos. En esta fórmula vamos a multiplicar lo que es la superficie corporal total quemada por el peso del paciente en kilogramos y vamos a dividir por 8. En este caso tenemos un paciente de 80 kilogramos cuya superficie corporal quemada es del 40%. Entonces multiplicamos 80 por 40 dividido para 8 nos va a dar a 400 ml hora. Ya, esta fórmula solamente la vamos a utilizar hasta que podamos realizar un cálculo formal de los requerimientos de la reanimación, es decir, para un cálculo rápido, ya que para esto hay otros tipos, otras fórmulas que nos van a ayudar a determinar la cantidad apropiada de líquidos en los pacientes quemados. Ya, entonces aquí en este cuadrito podemos observar una de las fórmulas que más se utiliza, que es la fórmula de Parkland. Esta tiene, bueno, ha habido mucha discusión en cuánto debería ser. Algunos han estado entre 2 y 5 ml, que sería la constante, pero el libro nos mencionaba que la constante debería ser 4 ml, lo cual se multiplica por kilogramo de peso del paciente y por el porcentaje de superficie corporal total. Tenemos otra fórmula que es la fórmula de Brock, que en cambio se multiplica 1.5 ml por kilogramo de peso por superficie, por porcentaje de la superficie corporal total quemada. Y en el caso de los niños, pues como ya lo mencionamos anteriormente, eh, que hay una diferencia entre el área y la masa de los niños. Esto es pues necesario realizarlo debido a que los niños necesitan mayor líquido de reanimación por kilogramo. Entonces, para esto se utiliza
la forma de Galveston, en el cual se emplea lo que son 5000 ml dividido para la superficie corporal total quemada en metros cuadrados, más 1500 ml dividido para los metros cuadrados de niño total, y todo esto se lo va a dar en 24 horas. Esta fórmula es importante ya que incorpora lo que son las necesidades del mantenimiento, así como tanto el mantenimiento como los requerimientos que ya se encuentran aumentados en los niños debido a las quemaduras. Ya, entonces, estas fórmulas hay que recordar que una vez que se las ha calculado, pues se debe administrar en 24 horas, pero la mitad, es decir, el 50% de lo que sale, se tiene que dar en las primeras 8 horas y el otro 50% en las próximas 16 horas. Aquí podemos observar la fórmula de Parkland. Esto también hay que tomar en cuenta que no se va a dar a cualquier paciente quemado, sino a aquel paciente quemado que ya se encuentra con una superficie corporal total bastante avanzada, como por ejemplo un mayor a 15 o 20% en adultos. En el caso de los niños menores a 2 años, que la superficie corporal total quemada sea mayor a 10%, o también en los adultos mayores, y también en aquellos casos de quemaduras por inhalación eléctrica. Ya, eso sería todo, Doc. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y Tati? Gracias también. Bueno, entonces esta fórmula de Parlan realmente es la más utilizada al momento, antes que las otras, porque son un poco más complejas, ¿no? Y justamente, como usted lo acaba de decir, es solo para pacientes graves, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta los criterios también de hospitalización de un paciente, ¿sí? ¿Cuáles serían los criterios de ingreso de un paciente quemado? Corporal quemada sea mayor al 15-20%. Eso también dependía si eran niños o adultos. Mm, esperen, mira otras también. Bueno, entonces hay que ver los criterios de gravedad, es importantísimo, ¿no es cierto? La mayoría de bibliografía pues manifiesta que quemaduras mayores del 15% en adultos y mayores del 10% en niños, ¿no es cierto? Y que sea una quemadura de segundo grado, sea superficial o profunda. Toda quemadura eléctrica debe ser ingresado para observación. Quemaduras por inhalación, quemaduras en zonas de flexión o extensión, quemaduras en orificios naturales, quemaduras cerca de los ojos, cerca de las vías respiratorias, de la boca o de los genitales. Eh, en las lesiones también por inhalación de humo que estén asociadas a estas o cualquier otra sustancia tóxica, quemaduras químicas, pacientes también con comorbilidades, ¿sí? Pacientes en edades extremas, si sean menores de 2 años o mayores de 65 años, son consideradas graves, ¿sí? Como ya dije, las quemaduras eléctricas también debido a que tienen el otro componente que se trata de un paciente politraumatizado, pacientes también que requieren algún soporte social o psicológico o de rehabilitación, eh, también sería importante ingresarlo, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones hacen que, que tenga un criterio de gravedad y por lo tanto debe ser ingresado, ¿sí? Ya. Otra cosa que es importante recalcar también y por eso preguntaban por qué cuáles son las funciones de la piel. Entonces, debido a que todo paciente, pues ya con más del 15% de área corporal quemada, ¿no es cierto?, pierde las funciones de la piel del paciente y por lo tanto
está a riesgo de deshidratación, va a haber pérdida de proteínas, no va a poder regular su temperatura, eh, hay mucho riesgo de infección también, de sepsis, ¿cierto? Debido a que, por eso es que el paciente quemado debe estar en una área de quemados, en un área aislada, debe estar solo, eh, hasta debería prohibirse las visitas, ¿no? En las áreas de quemados sí se maneja de esta manera. Entonces, todas estas situaciones hay que tomarlas en cuenta eh, para poder tratar adecuadamente, ¿no es cierto?, en la emergencia a un paciente quemado, ¿sí? Una quemadura eléctrica, pues, es profunda, ¿sí? Por lo general, la electricidad se va por el interior, ¿sí? Por donde está más húmedo, cerca de los vasos sanguíneos, ¿sí? Es por eso que provocan también cierto grado de isquemia, necrosis y quemaduras de tercer grado en las clasificaciones, en las otras clasificaciones de cuarto grado, ¿sí? Entonces provoca incluso momificación de ciertas extremidades, sea en el área de entrada o en el área de salida. Por lo general, la de entrada es más, las quemaduras son más extensas, son más graves, mejor dicho, o sea, son más profundas. Entonces se daña por lo general de adentro hacia afuera, ¿sí? Y es por eso que no es tan importante como le digo el porcentaje de quemaduras, sino el mismo paciente. Sí, por lo general está asociado a un politrauma y también es importante valorar el corazón, debido a que el corazón es una bomba eléctrica, ¿no es cierto? Tiene su sistema nervioso autónomo que también se puede afectar por la electricidad mm, más allá de los 1000 voltios. Entonces, por eso hay que ingresar a este paciente para observarlo, ¿sí? Y hacerle los exámenes. Entonces, este paciente requiere de un electrocardiograma. Y no solo uno, sino si es que es una quemadura de alta tensión, pues al ingreso, a las 24 horas, a las 48 horas, sí, requiere monitoreo. Entonces, todo esto es importante en el manejo de quemado. Gracias, Yulisa. Aplicar la fórmula que dijo la compañerita Tía al inicio para una hidratación rápida, porque no tenemos una idea clara de cuál es la superficie quemada, digamos. No se trata de un paciente grave, debe aplicarse la fórmula. Es la misma de Parlan, sino que está manifestada de otra manera.